Rusia está en Cuba en estos momentos. Sergei Lavrov es el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y se encuentra en La Habana, Cuba, teniendo una reunión muy importante con el presidente cubano que se llama Miguel Díaz-Canel y también con su homólogo, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, hablando sobre temas estratégicos y muy importantes de ahora en adelante. Parece que volvimos a la era de los 60. Parece que estamos volviendo a la nueva era de la Guerra Fría. ¿Cómo pasó todo esto? Porque después de la pandemia y después de la invasión de Rusia hacia Ucrania, parece que nos levantamos en un mundo diferente. Porque Rusia también dice que tiene gran interés en Latinoamérica, no solo en Cuba. Y veremos todo este reporte. Cuba fue aliado de la Unión Soviética por mucho tiempo y más desde los 60 y más después de la crisis de los misiles en Cuba. Ellos siguen siendo aliados. Los países dicen que tienen fuertes lazos que los atan y dijeron, los dos hemos sido golpeados por las sanciones de Estados Unidos y nos oponemos a la hegemonía estadounidense y nos entendemos. Ellos dicen que ambos países se entienden. Para entender todo esto y decir lo nuevo que está pasando al día de hoy y la colaboración militar que propone Rusia para Cuba en esta nueva era, que es muy importante, vamos a aprender un poquito de historia aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial salieron dos países victoriosos. Número uno, la Unión Soviética, que ahora es Rusia, y los Estados Unidos. Pero ¿qué pasó entre esos dos países que derrotaron a Hitler y a los nazis? Tenían ideales económicos diferentes. En la Unión Soviética fortalecía el comunismo y en los Estados Unidos el capitalismo. Entonces, ambas potencias querían saber cuál sería el sistema económico que dominaría el mundo. Y se armó una gran competencia que se pudo tornar violenta porque ambos países tienen armas nucleares, la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética cayó en el 1991 y ahora es Rusia. Entonces, en la era de los 60, hubo la crisis de los misiles en Cuba. Y ese fue un momento tenso para el mundo. Esa fue la época cuando se construyeron los refugios atómicos, cuando en las escuelas y en las radios decían cómo protegerse de una bomba nuclear. Todavía no estamos ahí. Los refugios que se construyeron subterráneos fueron de esa época. Últimamente dicen, no funcionan. Yo sí creo que funcionan. Lo que pasa es que quizás no sea para todo el público. Tendremos que ver dónde están esos refugios. Entonces, en el 1961, como Cuba no estaba de parte de los Estados Unidos y Cuba se iba más por el sistema del comunismo, los Estados Unidos quisieron derrocar a Cuba, quisieron derrocar el gobierno y ahí pasó la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos o la Bahía de los Puercos, donde fallaron la invasión y cuando Fidel Castro se convirtió en un héroe internacional. Pero de cierto os digo, esa fue una invasión falsa. Si hubiesen querido hacer una invasión real, hubiese pasado, pero fue fallida toda esa invasión. Entonces, Fidel Castro y Cuba le pidieron ayuda a la Unión Soviética. La Unión Soviética les juró y les dijo, sí, los vamos a proteger de ese imperio yanqui en los 60, en el 61. Pero la intención de la Unión Soviética era tener misiles aquí en el patio de los Estados Unidos, muy cerca de Florida, en Cuba, algo que aterrorizaba a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos se oponía rotundamente a esto, pero la Unión Soviética decía, pero ustedes tienen armas nucleares en Turquía y tienen armas nucleares en Italia. Nosotros podemos tener misiles y lo que nosotros queremos en Cuba, que es un país independiente y además ustedes no pudieron invadirlo. Y empezaron el proceso. Entonces, la inteligencia de los Estados Unidos, que desde los 60 se hace espionaje, se dieron cuenta del plan de la Unión Soviética de enviar armas nucleares a Cuba. Y en ese momento, de nuevo, los Estados Unidos calcularon real hacer una invasión a Cuba, pero una invasión real, no como la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos. Iban a entrar tomando Starbucks y Coca-Cola y se iban a apoderar. Pero vino un presidente de los Estados Unidos muy importante, John F. Kennedy, y dijo, no vamos a invadir a Cuba, vamos a ir a la diplomacia primero. Vamos a hacer algo, vamos a hacer un bloqueo naval. Vamos a enviar el Navy, la Marina, para cualquier barco de la Unión Soviética que venga con misiles, lo paramos, un bloqueo. Entonces, la Unión Soviética en ese momento, ya 61, 62, dijo, ya para el 62, les dijo, no pueden hacer eso porque son aguas internacionales, porque son cielos internacionales, y si hacen un bloqueo naval se considera una agresión, un acto de guerra y habrá problemas. Entonces, para los días de octubre, 25, 26, 27, había un avión espía de los Estados Unidos tratando de recolectar toda la información, se parece al globo chino, y la Unión Soviética lo derribó.
¿Saben por qué eso no armó una guerra? Porque era un avión espía que no estaba supuesto a estar donde estaba. ¿Y qué hicieron los Estados Unidos el 27 de octubre del 1962? Había un submarino soviético muy cerca de estas aguas y le lanzaron un bombazo adelante. Advertencia, no se lo pegaron. Un bombazo. Boom. Devuélvanse. Like, bro, te veo en un submarino aquí jugando la ruleta rusa. What are you doing? Go back. Ya eso era un punto feo, mi gente. Ese submarino estaba tan hondo que no había comunicación para hablar con el centro de comando en la Unión Soviética, en la ahora Rusia. Y habían 3 generales en ese submarino. Y dijeron, nos bombardearon y no nos pegaron. No era para pegarle, era advertencia, pero ellos no sabían. ¿Qué hacemos? Ese submarino era nuclear y podían disparar torpedos nucleares. Pero cuando no hay comunicación con el centro de comando, esos generales tienen que hacer una votación. Son 3 votación que sí. Lanzamos un cohete, una bomba nuclear, ¿la lanzamos sí o no? El primero votó sí, el segundo votó sí, el tercero dijo no, no sabemos qué pasó. Y como eran 3 votos que se necesitaban, no se lanzó. Después salió el submarino. No había guerra. Fue un malentendido, fue una advertencia, pero ese día casi se arma la Tercera Guerra Mundial. Busquen en Google en su tiempo libre, 27 de octubre del 1962. ¿Qué pasó entre los Estados Unidos y la Unión Soviética? Después de eso, las tensiones eran tan grandes que el presidente Kennedy, hoy no tenemos un Kennedy que nos defienda porque a Kennedy lo mataron porque era muy fuerte. Muy duro Kennedy. Y el presidente en ese momento, o ministro, en la Unión Soviética se llamaba Nikita Khrushchev. Ellos acordaron irse a la diplomacia. Hicieron un acuerdo. Los Estados Unidos dijo, mira, hay grandes problemas. Vamos a retirar las armas nucleares que tenemos en Turquía y las armas que tenemos en Italia. A cambio, la Unión Soviética retira todos los misiles que ya enviaron a Cuba y los que planean enviar nucleares, eso no va. Y acordaron sí a la diplomacia. Somos enemigos, no nos soportamos, pero esa violencia va a acabar el mundo y lo dejamos así. Eso es diplomacia. Se pudo arreglar con Kennedy a la cabeza de ese problema. Y siguió la Guerra Fría, seguían enemigos los sistemas comunismo y capitalista hasta el 1991 cuando cayó la Unión Soviética. Por todo ese periodo Cuba fue la niña linda de Rusia, los apoyaban mucho. O de la Unión Soviética, con todo, pero después que cayó la Unión Soviética en el 91, no había dinero, dejaron a Cuba un poquito a un lado, pero seguían las relaciones, se seguían admirando, hay mucha cooperación de los rusos y los cubanos por todo este tiempo, ya saben del embargo y todo lo que está pasando. Entonces, en el 91 también fue cuando Ucrania tuvo su independencia, que se desligó de la Unión Soviética, se convirtió a Rusia, se convirtió a Ucrania, por eso al sol de hoy, los rusos, muchos dicen, sobre el derecho de Rusia a conquistar esas tierras porque les pertenece al imperio ruso. Hay mucha historia entre esos países allá. Entonces, al sol de hoy, la situación como va es, después de que ya Rusia está en Ucrania, después de que la OTAN añadió a Finlandia y todo lo que está pasando, hoy, en estos momentos, el canciller ruso, Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, está en Cuba y recientemente él fue a Brasil, Venezuela y Nicaragua y piensa ir a más países de Latinoamérica porque a Rusia le interesa Latinoamérica, pero si Rusia cree que Estados Unidos le dejará Latinoamérica en una bandeja de plata, están muy equivocados. Aquí habrá problemas serios con esto. Mientras tanto, China está haciendo alianzas con Brasil también, con Francia y tratando de destronar el dólar y todo está sucediendo al mismo tiempo. ¿Vieron la película Everything at Once? Así está pasando en estos momentos. Todo está pasando al mismo tiempo y aquí en el Rey Studios, a lo mejor de nuestras habilidades lo estamos reportando aquí. Recuerda darle fuertemente el botón de me gusta de este video porque todo esto que está pasando el día de hoy, los pequeños detalles, todo formará parte de la gran batalla o película, lo que sea que vaya a pasar, que nosotros podemos percibirlo, porque el que tenga oídos que escuche y el que tenga ojos que vea, cuando se acerca el verano, uno sabe, lo siente, todo cambia, así nosotros sentimos estos tiempos. Mi gente del Ray Studios. Entonces también Rusia tiene una estrategia con Cuba, empezando con Cuba, que son sus aliados, para después Nicaragua, Brasil, otros países en esta región para tener un apoyo, ya que el mundo está cambiando bastante. Rusia ayudó a Cuba con el COVID. Rusia les regaló 25,000 toneladas de trigo para lidiar con la escasez y para alimentarlos. También Cuba tiene una deuda con Rusia y Rusia le dijo no paguen hasta el 2027. ¿Pero qué quiere Rusia? El amor de los cubanos. Bueno, colaboración militar. Quieren ese territorio aquí en América, al lado de Florida, ahora en estos tiempos. Y eso es un problema.
Estados Unidos no dejará que eso pase y dije la historia porque ahora usted sabe lo que pasó y cuando estemos reportando estas noticias que involucren a Cuba, América, Rusia, nosotros sabemos por dónde va la situación porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Eso me lo aprendí en Narcos, mirándolo tanto. Entonces, ellos quieren colaboración militar, tal vez poner misiles nucleares en Cuba. Y no tenemos un John F. Kennedy que nos defienda. Kennedy, nos vemos pronto en el aeropuerto. Pronto nos vemos, Kennedy. Entonces, Rusia también se salió del Tratado START. El Tratado START es de no proliferación nuclear. Right? Ese tratado. Rusia se salió para que nadie les hable a ellos de lo nuclear, para que nadie opine sobre lo nuclear, para que nadie vaya a su territorio a inspeccionar las armas nucleares. Y se salieron y pretenden tal vez, no se ha reportado oficialmente, pero pretenden tal vez poner algo en Cuba y miren este reporte. Moscú y La Habana están desarrollando su cooperación militar con éxito, ha declarado el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, durante una rueda de prensa en Cuba. Nuestra cooperación militar con Cuba se está desarrollando con éxito, según los acuerdos entre ambas partes, y tengo entendido que las formas de esta cooperación militar satisfacen tanto las partes rusas como la cubana. Cuando le preguntaron a Sergei Lavrov si esperan poner una base militar en Cuba para que responda oficialmente, él dijo: la cooperación militar entre Cuba y Rusia se ha desarrollado con éxito. Él no puede hablar explícitamente, pero para la interpretación de nosotros, sí, ese es el plan que busca en Cuba. Ese es el plan ahora con estos momentos. Y saben que la inteligencia, el Pentágono, todo el mundo está mirando muy de cerca todo lo que está pasando. Rusia está interesada en movilizar países del mundo, especialmente ya en Europa, Latinoamérica, en el mundo entero. Y ellos dicen que quieren un nuevo orden mundial y que no sean los Estados Unidos la única potencia o que no sean potencia. Quieren China, quieren Rusia. Ese es el plan que yo lo he reportado bastante. Sucede que después de que cayó la Unión Soviética en el 1991, habían dos poderes. Estaba la Unión Soviética, estaban los Estados Unidos. Cuando cayó la Unión Soviética, solamente eran los Estados Unidos. Entonces ahora ellos se han tratado de levantar y por ahí va la situación. ¿Qué opinas tú? ¿Deben de haber múltiples poderes mundiales en el mundo o solo uno? Yo tengo muchos conflictos mentales analizando esto, porque déjame saber qué tú opinas, pero yo diré lo siguiente: si hay una sola potencia, como hemos visto nosotros en nuestra generación con los Estados Unidos, es una sola potencia que tiene el control de muchas cosas de la política internacional. Pero muchos países lo ven que es injusto por las sanciones, por las guerras y se sienten oprimidos. Pero yo opino que si hay dos superpoderes o tres superpoderes es más problemático, porque con armas, con dinero, con influencia, cualquier cosa arma un problema. Cualquier globo, cualquier avión, cualquier dron que se derribe es la guerra y es el problema. Si todo el mundo está súper armado y con dinero, entonces está el debate: ¿debe de haber una sola superpotencia o varias? Déjame saber los pensamientos y análisis en los comentarios, porque el ser humano hace todo por miedo. El ser humano avanza con el miedo. Siempre hay guerra. Se pelea con piedra, con palo, con espadas, con pistolas, con metralladoras, con bazucas, con bombas, con fuego, con ácido, bombas atómicas. ¿Y por qué se hace todo eso? Por el miedo. Porque tú, desde el principio, desde las primeras guerras, una tribu que quiero, no, viene otra tribu, vienen los barbarians, ¿verdad? Los bárbaros. Los bárbaros arrasaron con todo. Mujeres y hacían de todo. Entonces, los vikings también, los vikingos. Las tribus se tenían que proteger. Vamos a hacer una flecha, no es suficiente. Vamos a hacer una pistola. A ver, por el miedo. El miedo hace el avance tecnológico también. El avance tecnológico impulsa la economía también. El primer zapato no se hizo para andar en unos Gucci y unos Louis Vuitton. Los primeros zapatos se hicieron para pelear en la guerra. El Internet que nosotros gozamos ahora está por mucho tiempo antes de nosotros conocerlo, porque era militar. Todo esto para decir que el humano siempre tiene un miedo, siempre se quiere proteger, y para protegerse quiere matar el otro. Y la paz es tener un cañón más grande que tu enemigo. Esa es la única paz. Mi gente del Ray Studios, déjame saber sus pensamientos y análisis en los comentarios. Si estas noticias te ponen a pensar y se están describiendo a lo mejor de nuestras habilidades como una película en nuestras cabezas, recuerda darle fuertemente al botón de me gusta de este video. Vamos a hablar sobre temas nacionales e internacionales y últimas noticias al día de hoy, mi gente del Ray Studios. Donald Trump se burla de Ron DeSantis.
Disney humilla a Ron DeSantis, gobernador de Florida. Para empezar, Donald Trump está muy por encima de Ron DeSantis ahora mismo en las encuestas. Por ejemplo, dentro del Partido Republicano, el apoyo y los endorsements son para Donald Trump, ya sea de otros gobernadores, congresistas y legisladores. Donald Trump tiene alrededor de 61 endorsements, que son apoyos, y Ron DeSantis tiene 3. Se han burlado un poco de Ron DeSantis por esto, pero para ser justo, Ron DeSantis ni siquiera ha anunciado su candidatura a la presidencia. O ningún congresista, gobernador o político quisiera apoyarlo en estos momentos y él ni siquiera ha anunciado, pero se cree que él anunciará pronto. Está viendo cómo resulta todo para él, pero al principio parecía que iba a resultar bien, pero ahora no parece muy bien para Ron DeSantis en estos momentos, después de los ataques de Donald Trump hacia él y después de la pérdida que tuvo con Disney World. Entonces, Ron DeSantis, por irse tan lejos y hacer una batalla con Disney World, ahora perdió la guerra. Y Disney World se salió con la suya en Florida, lo cual también muchos se han burlado por esto. Yo soy neutral sobre ese tema, pero también de ciertos digo que no es muy bueno que una sola compañía tenga tanto poder más que un gobierno, porque Ron DeSantis es un gobernador es como el presidente de un estado. Entonces, una compañía tiene más poder que él. Ok, es Disney hoy, pero mañana es Skynet, The Terminator, con inteligencia artificial y los robots y nos matan, right? Ese es otro tema. Donald Trump está aprovechando todo esto para burlarse de Ron DeSantis y decir, miren, no les conviene que Disney se vaya de Florida por todos los trabajos que ellos crean, por los ingresos que llevan a Florida y por el turismo mundial que va a Florida. Donald Trump dijo sobre DeSantis, él hizo una maniobra pública por cámara, le salió mal y ahora lo que Disney puede hacer es anunciar su retiro de Florida, vender propiedades, irse y que el estado pierda ingresos. Ron DeSantis le está yendo muy mal, mi gente del Ray Studios. Algo sobre Donald Trump que iba a decir. Cuando Donald Trump anunció su presidencia, ahora que estábamos en vivo y lo reportamos, muchos de sus votantes se lo celebraron, pero no tuvo tanto impacto realmente. Donald Trump alcanzó una gran popularidad más ahora y de simpatizantes después de que lo acusaron, lo procesaron, que muchos lo vieron como una persecución política, lo cual lo hace el candidato más popular dentro del Partido Republicano. Vamos a ver qué pasa para las elecciones con los independientes. Y otro candidato que tiene ahora el Partido Demócrata, se tiró a alguien más a la presidencia, haciéndole la competencia directa a Joe Biden. Tenemos a Robert Kennedy, el sobrino de John F. Kennedy, el hijo del hermano de John F. Kennedy. Robert Kennedy se tiró a la presidencia de los Estados Unidos y hizo su anuncio oficial por el Partido Demócrata para hacerle la competencia a Joe Biden. Él se considera una persona moderada, no es un progresista que te va a saltar con un elle, pero tampoco es de ultraderecha. Él es más moderado de la izquierda, tiene sus simpatizantes. Después de su anuncio, su popularidad creció o su tasa de aprobación creció en un 14%, no es mucho, pero está bien para empezar. Sucede, bueno, también obviamente con ese apellido Kennedy, si yo tuviera el apellido Kennedy, bueno, déjame dejarlo ahí, porque muchos Kennedys le ha ido mal. Yo vi su discurso, lo consideré muy importante. Él habló sobre las vacunas, sobre su rechazo a todo lo que pasó en el COVID y los cierres. Pero yo analizándolo, él no va a ganar. Él no va a ganar. Yo vi su discurso. Yo creo que él tiene un problema en la garganta, algo muy delicado, que se mejore de todo esto. Pero yo me lo imaginé en un debate con Donald Trump. Y dije, no podría ganar. No podría keep up. Ustedes vieron los debates presidenciales del 2016. Eso parecía gladiadores en un coliseo. Eso es cortando garganta. Es que son los debates. Entonces, él con ese problema le hará muy difícil. Miren este breve video. Throughout my presidency will be to end the corrupt merger of state and corporate power. Yo no me burlo de eso, pero puede ser un impedimento. Después de Joe Biden, que se ve desorientado, necesitamos un presidente que pueda formar oraciones, mi gente del Ray Studios. La comunicación es muy importante. Yo sé que yo puedo hablar muy rápido. I'm sorry about that. Pero a mí me desespera cuando las personas hablan muy lento, como que, ok, dime el mensaje. A veces también me voy tan lejos de pensar que el ser humano es atrasado en la comunicación. Siento que quizás nos falten varios años o cientos de años de evolución comunicativa para que sea más rápida la comunicación. A mí me molesta que un video tenga que durar 20, 25 minutos para transmitir un mensaje. A mí me molesta que tenga que durar días para leer un libro y para escucharlo. ¿Cuándo llegará el día que la comunicación, el procesamiento de información sea más rápido? Llegará el punto que vienen los implantes cerebrales como Neuralink, que está empezando. Si no es el sello de la bestia, que puede ser el sello de la bestia también y morirnos todos ahí, pero si no es eso, será un avance tecnológico que llegará pronto. Imagínate un implante cerebral en el cerebro y que tú recibas la información en un código de barra instantáneo.
Para mí, en mi mente, eso está muy claro. Quizás algunos de ustedes me puedan escuchar y decir, ¿pero qué está hablando? Y estoy hablando de procesar información más rápido. Siento que al humano le falta eso. Es que mi mente a veces está ahí, allá, lejos. Because that's my job. Entonces, hablando sobre Robert Kennedy, de vuelta a las noticias. A veces, si les gustan esos temas, yo necesito hacer un podcast para hablar de cosas así profundas, para salirnos un poco de la monotonía del día a día de lo que pasa, para irnos más lejos. Hablando sobre Robert Kennedy, yo estoy interesado en saber qué harán las noticias con él. ¿Qué harán con él? ¿Saben por qué? Porque antes de YouTube, antes de Twitter, antes de Facebook, antes de las redes sociales, antes de que una persona pudiera tener todo el poder de comunicarse por su propia cuenta y tener una audiencia, somos testigos de eso, ¿right? Las noticias controlaban. Las noticias eran el quinto poder, o poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, o el cuarto. Las noticias son poder, porque ¿qué hacían las noticias cuando no les interesaba un candidato o alguien? Lo ignoraban. Out of sight, out of mind. Entonces, a muchos políticos las noticias por mucho tiempo querían postularse a la presidencia, pero si no daban el dinero o no les simpatizaba, lo ignoraban. Pero mira, él es candidato. ¿Quién? No sé, lo ignoraban. Yo quiero saber si las noticias lo ignorarán a él por quedarse con Joe Biden o qué harán. Aunque creo que con ese apellido no será tan fácil ignorarlo. Pero yo estaré muy pendiente para saber si las noticias han perdido todo su poder o siguen ahí vigentes. Lo cual han perdido mucho poder, pero han perdido el poder por las noticias falsas, mi gente del Ray Studios. Ahora hablando sobre noticieros, la demanda de Fox News, yo he hablado muchos días por esto porque siempre sale más información, es casi $1 billón, casi $1,000 millones. Para ser exactos, 787 mil millones de dólares. No, 787 millones de dólares. Es que esas cifras es diferente el billón y el trillón en inglés y en español. Entonces, ellos no pagarán tanto porque ellos pueden deducir impuestos y pérdidas de todo ese dinero de la demanda. Ellos se van a ahorrar alrededor de 213 millones de dólares y vendrían pagando como 500 millones de dólares, pero ellos tienen seguros de demanda que pagaría más de la mitad, que quizás ellos vengan pagando mucho. Por eso Fox News decidió no poner a sus talentos a testificar en público, a hablar sobre qué pasó con las elecciones y si reportaron algo mal o falso que no creían y llevarlos a juicio. Decidieron pagar en Keep It Moving y seguir hacia adelante. También, mi gente del Ray Studios, como parte de las últimas noticias, hoy es 420. Día que las personas fuman marihuana en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, pero es el día que Elon Musk decidió para decir que todo aquel que esté en Twitter y no pague por la verificación será removida su verificación. Muchos decidieron no pagar por la verificación porque era una estupidez, si era una verificación heredada por ser celebridades y noticieros como el New York Times. El New York Times la perdió, hoy la perdió Cristiano Ronaldo, la perdió Beyoncé, la perdió Halle Berry, la perdió Stephen Curry de la NBA y muchos, Nicki Minaj, Bruno Mars. Entonces, yo hice la pregunta en Twitter que si esto le favorece o le perjudica a Twitter y a Elon Musk. Muchos siempre han dicho, no, ese es su Twitter, que haga lo que quiera. Pero yo no lo veo así. Ese es Twitter, haga lo que quiera su compañía. Porque cuando él fue a comprar Twitter, él dijo, no, esa es la plaza pública para libre expresión y todo lo demás. Entonces, no se puede ver que él pueda hacer lo que él quiera, aunque esa es su decisión. Él puede, pero quizás no esté bien. Pero independientemente de si está bien o mal todo lo que se ha hecho, yo creo que le perjudica que las personas, celebridades que son reales, que no estén verificadas, no es ni siquiera por el dinero, es por el principio. Si estas personas no interactúan, no publican o se van a llevar muchos de sus followers que están ahí por ellos. Habrá menos interacción en Twitter. Si hay menos interacción en Twitter, habrán menos anunciantes en Twitter. Si hay menos anunciantes, hay menos dinero. Si hay menos dinero, seguirán perdiendo dinero porque ya al sol de hoy valen menos de la mitad de lo que Elon Musk lo compró. Elon Musk lo compró por $44 mil millones y ahora vale menos de $20 mil millones. Entonces, la ecuación no sé si le está funcionando a Elon Musk o no. Yo he criticado a Elon Musk en varias ocasiones porque yo soy súper fan de él. Yo soy un fan como cualquiera, que he alabado muchos logros de compañías, Boring Company, Tesla, SpaceX. Incluso el test que hicieron hoy en Texas, que fue fallido, pero ellos dicen que aprendieron mucho. Yo sí creo que aprendieron, porque de los fracasos se aprenden. El que no ha fracasado no ha aprendido nada. Hay que fracasar en la vida. No le tenga miedo al fracaso, que el fracaso es un aprendizaje, el real aprendizaje. Cuando yo empecé a hacer videos también, yo le envié videos a varios amigos míos al principio y no le hicieron caso a mi video.
Yo no me ofendí, yo simplemente pensé, a nadie le importa, ok. Entonces, lo que yo hice de ahí en adelante fue hacer mis videos y sin decirle a nadie. Yo no hablo con nadie de mis videos ni de mis noticias, yo lo publico. Y el público al principio me criticó, me dijeron muchas cosas, pero yo aprendí. De mis fracasos yo aprendí, porque una opinión de un público real es lo que me hace aprender a mí. No me interesa la opinión de alguien que me conoce, que me va a decir algo que yo quiero escuchar, que no es real. Quiero críticas reales. Y eso yo lo aprendí en el fracaso. With that being said, ellos dicen que la prueba no fue un fracaso y yo les creo. Entonces, empecé diciendo que no le favorece a Elon Musk que se vaya ese público y a esas celebridades porque puede hundir más a Twitter. Y Twitter no es la plataforma más usada, es de las menos usadas. Hay más plataformas, está TikTok, está Instagram, está Facebook. Pero Twitter es de las más importantes. No es la más usada, pero es de las importantes porque es la que usan los mandatarios políticos y más noticias. Por eso es importante, pero creo que puede perjudicarle a Elon Musk todos estos cambios, pero déjame saber tus pensamientos y análisis en los comentarios o quizás sea todo parte de un plan maestro. ¿Qué opinas tú? Así que mi gente del Ray Studios, falta una noticia. Vamos a ver por cuánto tiempo vamos. Wow, vamos encendidos hoy. Lo que pasa es que voy a viajar pronto y uno se activa mucho para esos días. El noticiero BuzzFeed anunció que está cerrando. Despidieron ya el día de hoy 180 empleados. Van a continuar abiertos, pero no es lo mismo porque ellos dicen que no pueden hacer dinero. BuzzFeed fue un noticiero que se creó como en el 2006, pero en el 2012 fue que hicieron mucho dinero y en el 2013, pero ellos fueron los primeros que cambiaron a esas políticas woke, poniendo a las personas en contra, que si blanco, que si negro, que si straight, que si gay, que si la comunidad, todo eso. Y a muchas mujeres haciendo reportajes de feministas. No me gusta el mansplaining. Mansplaining es algo raro. Es como cuando una mujer feminista dice que no quiere que un hombre le explique nada porque el hombre siempre quiere estar explicando. Lo cual yo no entiendo, porque si es un profesor que te está explicando, ¿cuál es el problema? Si yo estoy explicándole a alguien sobre cómo editar un video, cómo hacer un audio en una grabación de un micrófono, eso le molestaría. Entonces, ese tipo de noticias y de contenido, nadie quiere eso. Sorry, BuzzFeed, pero ese fue el principio del fin. Así que, mi gente del Ray Studios, un saludo para todos ustedes. Un saludo para la doña y para Michelle, que a ellas les encantan los videos largos. A mí también. Y para Héctor, que editará el video también. Quizás no le guste tan largo, pero este es el Ray Studios. ¿Qué tú opinas sobre todo esto? Este es la NASA, el Pentágono, mis aliens. Seguimos con las últimas noticias. Este es el Ray Studios.